No vamos a gobernar en el mismo modelo de antes, ni con espejo retrovisor. Es para adelante, papá. ¿Eso qué significa? Que hay que ver cuál es el futuro de país. En esta elección nos vamos a jugar el todo por el todo. O sea, este va a ser un antes o un después. Y por lo tanto, cuando tú ves eso, tú tienes que gastarte tu liderazgo y mostrarle también al país que aquí hay una apuesta, la única de todas, que no tiene una lógica política tradicional. Para mí la preocupación más importante del país, fíjese usted, es la salud, porque es un tema de vida o muerte. Debemos dejar de hablar de salarios mínimos y pensar más bien en salarios máximos. Pues la política no se puede hacer desde la mentira, ni desde la polarización, ni desde el populismo. Tiene que hacerse desde la sensatez. Cuando gobernemos, gobernaremos aún para los que votaron por Iván Cepeda. Porque yo creo que el país tiene que volver a la tesis según la cual el presidente es símbolo de la unidad nacional que se perdió completamente en este gobierno. Ese bichito de la política, ¿qué te picó? ¿Por qué fue eso? Después de haber ocupado cargos técnicos tan altos, ¿cuál fue ese bichito de la política? ¿Y qué dijo el doctor Abelardo para convencerlo de que se metiera en en esta vaca loca, ¿no? No es fácil. Mire, lo primero y lo más importante es que más que un bichito por el gusto de la política, fue una preocupación de país, porque genuinamente yo estaba empezando a ver que estábamos camino al abismo de una propuesta que destruye la democracia y sus instituciones, al abismo de más estatización en nuestro país, que claramente es un camino que nos conduce por el lado equivocado de la historia, al camino de el deterioro de los pesos y contrapesos en la democracia y de un modelo cada vez más presidencialista, al camino de desconocer el valor del sector empresarial. Cuando uno ve eso, uno de inmediato eleva la preocupación por el futuro del país, por el futuro de nuestras familias, por el futuro de nuestros hijos. Entonces digo yo, en ese momento, ¿no será este el momento de salir al paso y contribuir al futuro de Colombia para que eso no suceda? ¿No será este el momento para salir al ruedo político a construir unidad para derrotar la continuidad de un modelo de gobierno que va por el rumbo equivocado? ¿Quién contactó a quién o quién le dijo a quién? Claro, antes ¿Doctor de eso, Abelardo? antes de eso es una reflexión mía, Ok. porque yo a Abelardo no lo había visto sino en cuatro oportunidades. Lo había visto una vez en una marcha en homenaje a Miguel Uribe. La segunda vez lo vi por allá en un evento público donde él se presentaba con otros candidatos. Me lo presentaron de mano. La tercera vez alguien de la campaña me llamó a que pudiera dar algunas ideas sobre el tema económico. Así lo hice. Él incluso me pidió después de esa reunión, 40 minutos, de pronto que le pudiera mandar información sobre temas de educación, así lo hice un par de veces. Y la cuarta fue ya el lunes, después de la elección de Congreso, donde él me hace la oferta formal, donde ya incluso se reúne con mi señora, la señora de él, hablamos del país, de la campaña, etcétera. Pero claro, en la última semana antes de esa reunión, yo empecé a ver que mi nombre circulaba como una alternativa para fórmula, no solo de esta campaña, sino de otras. Entonces ahí es donde hice esta reflexión, porque sí estaba viendo con preocupación ese escenario. Luego se combinaron las dos cosas. Una buena conversación con él ese día lunes, después de las elecciones de Congreso, una preocupación de país y el ánimo y la disposición de decir, bueno, llegó el momento de servirle a Colombia, servirle con generosidad, gastarse el liderazgo que uno puede llegar a haber construido en la vida, porque es que en esta elección nos vamos a jugar el todo por el todo. O sea, este va a ser un antes o un después. Y por lo tanto, cuando tú ves eso, tú tienes que gastarte tu liderazgo, porque la otra opción es quedártelo para ti mismo, pero nunca ha sido mi perfil ni mi manera de pensar que uno en esta vida está para nutrirse solamente a sí mismo, sino para beneficiar a los demás. Ok. Bueno, ¿y qué versión de José Manuel Restrepo llega a esta campaña? ¿Es el perfil técnico, el político, el ideólogo? Nunca he Ujú. tenido vínculos con ningún partido político, no soy miembro de ningún partido político. Luego, mi llegada aquí es con mera independencia, para completar un outsider, que es él, que viene del mundo empresarial, que también viene en independencia, y mostrarle también al país que aquí hay una apuesta, la única de todas, que no tiene una lógica política tradicional, que no se financia de la manera como se financian todas las campañas tradicionalmente, sino que viene con el único propósito de servirle sobre todo a los más vulnerables, pero con independencia. Es decir, que nadie va a definir la agenda,
nadie distinto a lo que nosotros consideremos que sea lo mejor para el país. Ok, y más allá de la economía, que sabemos que ese es su fuerte, ¿cuál es y además de lo que ya me acaba de mencionar en la pregunta anterior, ¿cuál es su principal preocupación hoy por Colombia? ¿Qué está pasando en Colombia? Sí, me hablaba de democracia, no vamos a meternos todavía con la economía. ¿Cuál es esa preocupación? Y yo creo que cuando esa pregunta me la hacen, yo de inmediato contesto, para mí la preocupación más importante del país, fíjese usted, es la salud, porque es un tema de vida o muerte, porque estamos en medio de una crisis humanitaria, porque hay muchas familias sufriendo. La familia de Jason Pinzón, la familia de Kevin Acosta, están sufriendo porque sus hijos perdieron la vida como resultado de que no tuvieron el acceso a un medicamento que hubiera transformado la historia de esas familias. Y esto está pasando en miles de personas en el último año. Cuando eso sucede, para mí ese tiene que ser el problema fundamental. Y si bien existen otros problemas de inseguridad, de finanzas públicas, de crecimiento, etcétera, el tema de la salud le pega muy duro a los colombianos. Le pega muy duro a esas familias que ven que se cierran servicios hospitalarios, al 90% de los colombianos que no tiene acceso a medicamentos completos. Entonces, claramente hay una preocupación que tiene que ser la primera de todas y que va a requerir una apuesta de corto plazo, donde nosotros ya la tenemos clara, y una apuesta de largo plazo, mediada por una capacidad de reunir a los actores del sistema, pacientes, academia, IPS, EPS, sector público, para encontrarle una solución a este que sin duda es el problema más importante de la sociedad. Y qué plata, con qué plata o qué plata estiman ustedes para esta primera fase de empezar a atacar el problema de la salud? Nosotros vemos un problema coyuntural del orden de unos 10 billones de pesos, en donde se va a necesitar revisar de fondo las decisiones equivocadas que se tomaron, como por ejemplo haber incorporado en la UPC, Unidad de Pago por Capitación, costos que terminaron siendo burocracia estatal en el sector de la salud, verbigracia a los equipos básicos médicos, casi que clientelar, o algunos recursos que se dispusieron supuestamente para hacer infraestructura en el sector de la salud y terminaron o burocratizados o en escenarios de corrupción o de lentitud en la eficiencia en la asignación de ese recurso. Ese no puede ser el camino. No podemos inyectarle politiquería a los recursos de la salud. O también podrían venir de mayores niveles de eficiencia administrativa por parte de las EPS, porque hay EPS de costo del 7% de ingresos y hay otras del 10% de ingresos. Yo creo que hay que hacer más eficiente el sistema, así como también hay que exigirle a las EPS con tiempos definidos, con seguimiento permanente y accountability, las demoras en las atenciones en servicios especializados. Y dos, hay que hacerle seguimiento a las cirugías programadas que están lentas, que no se han asignado. Eso no puede suceder porque el ciudadano es el que está perdiendo. Luego, a corto plazo, ahí hay unas fuentes de recursos, aparte de algunos otros del recurso de ADRES, que están mal direccionados, mal administrados. Pero aparte de ello, a largo plazo o a mediano plazo, pues todavía hay una deuda pendiente hacia atrás, que yo voy a calcular del orden de unos 40 billones. Allí, ¿qué se va a necesitar? Esfuerzos incluso de lo que venía proponiendo este gobierno que nunca fue capaz de implementarlo, como por ejemplo centros de atención primaria o de promoción y prevención. Eh, por ejemplo, esos centros también de atención en zonas rurales, que hay que fortalecer porque hay mucha gente en zonas rurales que no tiene acceso al sistema de salud. Revisar un poco la progresividad del gasto público, gasto privado, hacer un esfuerzo también por tecnología, analítica de datos aplicada al sector de la salud, enfrentar la corrupción del sistema con nuestro bloque anticorrupción, que ha sido la propuesta de Abelardo para enfrentar la corrupción, con participación de todas las IAS y quien preside el presidente de la República. Y me parece que hay que seguir avanzando también en espacios de mayores niveles de eficiencia dentro del recurso que se le asigna al sistema, focalizando bien los gastos. Ese es un trabajo permanente que viene de aquí en adelante. Luego, ¿hay cómo hacerlo? Se necesita Ujú. carácter para tomar las decisiones que haya que tomar en este frente, pero creo que hay un camino por recorrer. Ok, cambiemos un poco de tema. Los jóvenes son importantísimos y hay muchos que están indecisos de por quién votar. Si un joven de 20 años estuviera viendo esta entrevista, ¿por qué debería ese joven creer en usted y no verlo como parte del establecimiento? El primer acento
tiene que ser el acento en cómo lograr sacar a esos 2,5 millones de ninis jóvenes que ni estudian ni trabajan de esa condición. 2,5 millones de jóvenes. Pero eso no solo se puede quedar en el discurso. Mi tesis es, hay que convertir los ninis en sisis. Y esos 2,5 millones de jóvenes tienen una gran oportunidad, la oportunidad de una propuesta que hemos venido haciendo en el sentido de tener un programa de formación de ciclo corto en donde usted capacite a estas personas en tecnologías de cuarta revolución industrial, en inteligencia artificial, Internet de las cosas, computación cuántica, blockchain, etcétera, en economía del cuidado, porque sabe usted que la mitad de los jóvenes ninis en la mayoría de las ciudades del país trabajan en economía del cuidado. Hay que profesionalizar y monetizar esa economía del cuidado y darle importancia a ella de bilingüismo en servicio para darles capacidad de empleabilidad y por qué no también con componente de emprendimiento, es decir, darle capacidad para crear su propio negocio, su negocio independiente. Entonces, me parece que ahí hay una primera gran apuesta. Segunda gran apuesta, tenemos que apostarnos por una revolución en la educación superior en el país. Y ahí hay buena parte de esos jóvenes. Y esa revolución de la educación superior en el país tiene que ser una revolución para que haya una reforma de la Ley 30 pero que piense en el futuro de Colombia, o sea, en una Colombia basada en las tecnologías de quinta revolución industrial, más internacionalizada, más innovadora, más pertinente, con acento en los temas de futuro en energía, entre otros frentes. Y yo creo que eso es Pasaría con indispensable. el ICETEX, por ejemplo. Y la tercera, iba para allá, es una modernización del ICETEX y del modelo de crédito de ICETEX, fortaleciendo instrumentos como el de ingreso contingente, pero también revisando la forma como está estructurado hoy el subsidio de tasa de interés. Pero lo que sí está claro es no hacer lo que hizo este gobierno, que acabó con el ICETEX por ideología. Hay que recuperar el ICETEX, transformar el ICETEX, fortalecer el ICETEX, seguirle incorporando nuevos mecanismos de financiación como los de ingreso contingente, pero escalados, y obviamente lograr que esas 50.000 familias que por año hoy ya no pueden tener acceso a la educación superior para que lo puedan tener. Y yo creo que hay que volver a un modelo de de mérito de los talentos sobresalientes con necesidades económicas del país, como en su momento fue Serpilo Paga, póngale el nombre que le quiera poner, para que se puedan formar donde ellos libremente decidan, en el programa y en la institución que ellos quieran. Lo que no puede ser es que ahora desconozcamos el mérito, porque el mérito es muy importante en una sociedad. Ok. Vamos al pasado un poquito. Cuando usted fue ministro de Hacienda en el gobierno Duque, con la mano en el corazón, José Manuel, ¿qué cosa le faltó para hacerlo? ¿Qué le duele? ¿Qué error siente usted que cometió? ¿O qué le faltó hacer? ¿Qué le pesa de eso? ¿Y qué aprendió de eso? Porque todo nos deja un aprendizaje. No, yo creo que el gran tema que no pude hacer, a pesar de que lo intenté, fue un proyecto de ley que presenté al Congreso de la República 2 veces para enfrentar el gota a gota y el pagadiario, porque yo creo que ahí hay un sufrimiento de más de 10 millones de hogares o de micronegocios que terminan pagando el 700% efectivo anual en un negocio que termina realmente en la ilegalidad, porque el gota a gota y el pagadiario es una expresión de ilegalidad, y que termina convirtiéndolos en esclavos financieros para toda la vida. A mí me parece que fue imposible, la verdad, y de pronto me sentí, no sé, me siento como incapaz o frustrado de haber presentado ese proyecto de ley 2 veces y que fue imposible. Ok. Yo creo que llegó el momento de hacer algo distinto y por eso valoro la independencia, porque en este caso la independencia nos permite presentar proyectos de ley que muy seguramente van a criticar a algunos actores del sistema, pero es que el país los necesita. Y esa Mm. independencia te da ese carácter para poder presentar proyectos en donde de la mano del Congreso, pues uno también tiene que hacer el esfuerzo para sacar a tantas personas de esa dificultad. Siempre, Bueno, obviamente, hay que buscar políticas que sean bien comunicadas. Yo creo que todo lo que podamos hacer en comunicar mejor siempre es un aprendizaje positivo también en el ejercicio de lo público. cuando usted fue ministro, ¿qué medida lo hizo impopular, pero que siente que era necesaria? Fueron decisiones que se debieron tomar, o se tomaron, pero así fueran impopulares. No, digamos, pues claramente uno como ministro de Hacienda le pueden criticar una reforma tributaria, pero era la reforma tributaria que en ese momento el país podía aguantar,
era la reforma tributaria que el país necesitaba y era la reforma tributaria que permitió que este gobierno tuviese una forma de financiación, porque ni siquiera estaba diseñada para el gobierno anterior, estaba diseñada para el gobierno siguiente, era un acto de responsabilidad. Pero al final, claramente fue una reforma tributaria que fue bien aceptada, fue la que Ujú, más rápido se aprobó en el Congreso de la República por el cómo. Y en el cómo sí creo que hubo un acierto. El cómo fue dialogando con los jóvenes, líderes del paro, sindicatos, gremios, empresarios, líderes políticos, alcaldes, gobernadores, beneficiarios de programas sociales. Recorrí Colombia entera, todos los departamentos del país, construyendo el consenso de esa reforma tributaria. Y creo que al final dio rédito. Me parece que ujú, ese, si bien pues es un hecho que alguien podría criticar porque las reformas tributarias nunca son lo más sexy del mundo, pero el país la ujú. necesitaba. Y lo que estaba claro es que fue la reforma que al haber una mejor comunicación fue aceptada y repito, el Congreso la aprobó en el menor tiempo en la historia de Colombia para una reforma tributaria, con participación de gobierno y de oposición. Abelardo ha dicho que usted sería una especie de Marco Rubio colombiano. Eso, me imagino que usted no, lejos de ofenderle, es una flor que le está echando. Pero ¿cómo entiende esa referencia y cómo sería ese rol en un eventual gobierno de Abelardo y de usted? Yo lo que creo es que él está insinuando que esta vicepresidencia va a ser un punto de encuentro entre la política local y la política internacional, entre los actores del modelo económico, Ministerio de Hacienda, de Desarrollo, o sea, de Comercio, de Agro, de Industria, de Infraestructura, y los inversionistas y potenciales calificadoras de riesgo. ¿Por qué? Porque hay que enviar una señal de confianza. Por lo tanto, va a ser el puente o el canal para que lleguemos con el plan de recuperación de la economía, con el plan también de inversión de ajuste, perdón, fiscal para tratar de darle una respuesta de confianza a los mercados. Será el puente entre el Ministerio de Energía con actores internacionales que estén trabajando temas de nuevas energías, de energía eólica, solar, para animar más inversionistas en el país. Ujú, Será el puente entre Cancillería y el mundo, para que Cancillería, por ejemplo, avance en la relación 4.0 con Estados Unidos, para que Colombia sea protagónico de la mano de Estados Unidos en la recuperación de la democracia en Venezuela, para que construyamos esa nueva relación que perdimos con Estados Unidos, bilateral, bicameral, bipartidista, multisectorial. Será el puente entre el Ministerio de Defensa y la seguridad estratégica, ujú, para que tengamos de nuevo acceso a Common Group, acceso a información, para conectar el Ministerio de las TIC con lo que los actores internacionales nos pueden aportar en tecnologías de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, de blockchain, de computación cuántica y proyectar el país al 2050. En el fondo, es como proyectar a Colombia conectando lo local con lo internacional y enamorar al país de un futuro de nación, sabiendo que ujú. estamos en un escenario de transición muy complejo, pero que tenemos que tener un norte de futuro de país. Sí. Colombia, usted lo acaba de mencionar, tiene un déficit fiscal muy alto, deuda alta, baja inversión extranjera. ¿Qué recorte haría usted y a quién le dolería ese recorte? ¿A quién impactaría más? Y lo que es muy importante es que Colombia multiplicó por más de 10 el déficit fiscal en solo 2 años. En 2023 el déficit primario era de 0.3 negativo. El último año 25 es 2, perdón, es 3.5, o sea, más de 10 veces el déficit en 2 años. Un sobreendeudamiento brutal. Comparado 2022 contra 2025, la deuda sube de 800 a más de 1.200 billones, o sea, más de un 50%, brutal. El costo del endeudamiento público local crece en más del 60%, internacional crece más del 35%, y las reservas presupuestales son monstruosas, lo cual genera un efecto de caja también Ujú, significativamente grave. Entonces, la realidad fiscal es compleja. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un programa de ajuste fiscal que tenga, por un lado, una disminución del tamaño del Estado, que hay que hacerlo, ojalá de aquí al 2030, del orden de una cuarta parte o un 30% del presupuesto nacional. ¿Y cómo se puede hacer? Por la vía de la ley del Sistema General de Participación, bien hecha, en donde le entreguemos a los entes territoriales competencias, pero reduzcamos el tamaño del Estado central, dependiendo de lo que vamos entregando al ente territorial o a los entes territoriales. Dos, también hacer un esfuerzo de gasto innecesario. Arranque usted por entidades como, por ejemplo, Ministerio de la Igualdad. Siga usted.
con entidades que están hoy en entredicho en la discusión pública. Hay que hacer un esfuerzo también en revisión de las agencias del Estado. Hay que hacer en general una revisión de gastos innecesarios mal focalizados. Lo ¿En qué tercero, porcentaje se puede bajar el tamaño del Estado? En nuestra su propuesta es opinión, que más o sea del menos. orden del 30% Ok, de aquí ok. al 2030. Y lo otro que hay que hacer es revisar la estructura tributaria para favorecer el sector productivo con énfasis en micro, pequeñas y medianas empresas y que de esa manera el país pueda motivar un crecimiento. No será suficiente, hay que gerenciar bien el país. Y la gerencia buena del país es una gerencia que tiene que tener en consideración lo que está sucediendo en Ecopetrol, que es un desastre. Ujú. Ecopetrol la destruyeron estratégicamente, la destruyeron operativamente, la destruyeron financieramente, la destruyeron reputacionalmente. Y todos esos capítulos hay que ordenarlos. Hace 3 años Ecopetrol nos dejaba 53 billones, hoy nos deja cerca de 9 billones en utilidades, eso no tiene ninguna presentación. Hay falta de gerencia. La falta de gerencia se refleja en eso, se refleja en la incapacidad para construir con el sector productivo, se refleja en decisiones de regulación equivocadas con falta de rigor técnico que han generado desincentivo en sectores como hidrocarburos, en sectores como el energético, entre otros sectores. Entonces, ahí hay un capítulo para corregir. Yo creo que esa mezcla de esos tres asuntos, más una última, que es darle fuerza al Comité Autónomo de Regla Fiscal para que tenga dientes y le exija al legislativo y al ejecutivo proyectos de ley en donde no haya financiación garantizada, simplemente no se aprueban. Ok, bueno, ¿usted está dispuesto a decirle al país que no se puede prometer todo? Digamos que, ¿qué promesas de campaña no son viables? No, las que yo estoy diciendo son viables porque yo las estudio con esa convicción. Si no fuesen viables, ni las voy a proponer, porque es que la política hay que hacerla distinta. Cuando uno está Ujú, desde independiente, desde outsider, pues la política no se puede hacer desde la mentira, ni desde la polarización, ni desde el populismo. Tiene que hacerse desde la sensatez. Y un poco mi aporte en esta conversación como actor clave de la campaña es cómo construir ese milagro de país, pero que sea realista, porque yo no puedo decir hoy que voy a hacer X, Y o Z y mañana no hacerlo. Eso genera una frustración mayor y es lo que estamos viviendo. Se prometió un cambio que se convirtió en bla, 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 charlatanería y no en ejecución. bueno, reforma tributaria. Modificación de la estructura tributaria para favorecer el sector productivo y de esa manera, animado con un crecimiento económico adicional, que también es otra apuesta en grande, de la cual no hemos hablado, con una buena estrategia de regulación, generar recursos adicionales al sistema. O sea que se subirían impuestos. Yo no creo, yo creo que hay que bajarlos. Yo creo que hay que modificar el IVA, seguramente, pensando en un impuesto al consumo, por ejemplo. Ujú, Yo pienso que hay que revisar a partir de ahí un impuesto de renta que se revise, que lo daría la opción de modificar el IVA por un impuesto de renta más bajo, sobre todo pensando en el micro y pequeño empresario. ujú. Hay que hacer un esfuerzo para que el equilibrio de lo anterior, más la disminución del tamaño del Estado, más la buena gerencia, más el crecimiento, nos permita crecer. ¿Eso se puede asociar a una baja en el costo de vida para los colombianos? Gasolina, alimentos, energía, por ejemplo. Yo creo que si nosotros tenemos más oferta, más crecimiento, el efecto directo es disminución de precios. La gran apuesta para enfrentar la inflación, pues no puede ser solamente a través de la elevación de tasas de interés, que es una decisión racional, obviamente, que toma el Banco de la República. Pero para eso el gobierno tiene que ordenarse, porque si el gobierno, como en este caso, eleva el déficit fiscal a los niveles que tiene, pues no le deja más espacio al banco que subir tasas de interés. La única manera de contrarrestar esto es elevando la oferta productiva en el país. Ok. Hablemos otra vez de Ecopetrol. Mantener su modelo actual, reformarlo, avanzar hacia una privatización total de pronto. No gerenciarlo. Es que este Ecopetrol lo han administrado con las patas. Cuando usted ve Ecopetrol, ¿qué encuentra? Malas decisiones estratégicas. ¿Cómo es posible que no se le permite al país firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo? ¿Cómo es posible que se les ocurre en sano juicio que no se puede o no se permiten los contratos de exploración no convencional, o sea, fracking en Colombia o en el Ujú, exterior? No tiene ninguna presentación, son los dos ujú. primeros decretos que sacaremos. Eso no va a funcionar en nuestro gobierno. Nosotros no podemos gobernar una entidad ni una política pública con fundamentalismo ambiental ni con ideologización.
Eso hay que ¿Cómo corregir. concilia usted eso, la transición energética y Ecopetrol? Porque ahí hay uno en el gobierno Petro, por ejemplo, ve que hay una pugna total, o sea, o es transición energética y sacrificando Ecopetrol. ¿Cómo Sí, lo es que concilia usted? con un elemento adicional, que no hicieron ni la transición energética ni Ecopetrol, no hicieron nada. Es que la transición energética perfectamente se puede manejar de manera responsable. Y de manera responsable es seguir lo que veníamos haciendo, que se estaba haciendo bien, y simultáneamente ir haciendo la transición en el caso de Ecopetrol. Pero uno no puede destruir Ecopetrol y tampoco hacer la transición energética, porque termina en el peor de los mundos. Esa transición energética pasa, entre otras, además, por un esfuerzo también de conciencia de que hay que ordenar operativa y financieramente la entidad. O sea, es inconcebible que hoy Ecopetrol tenga costos más altos de exploración de los que tenía anteriormente, de explotación. También es inconcebible que se haya destruido el gobierno corporativo. O sea, ¿quién entiende que el gobierno le mete la mano en una decisión de la junta directiva de Ecopetrol para salirse o excluirse de un negocio con Oxy en Estados Unidos para hacer exploración no convencional que le iba a dar más caja, más reservas, más ingresos y más utilidad? Nadie en su sano juicio comete esa estupidez, es una irracionalidad mental. Y lo otro también que se necesita es ordenar el tema reputacional. O sea, que un presidente de Ecopetrol esté en entredicho como está y la Junta no sea capaz de tomar ninguna decisión, nadie entiende eso. Pero el problema no es que lo entiendan o no lo entiendan. El problema es que en la Bolsa de Nueva York eso sí pega. Esta es una compañía listada en la Bolsa de Nueva York. Es una compañía que tiene que ser muy cuidadosa en la gerencia porque se generan problemas de control, de vigilancia, de inspección y eventualmente de demandas, de sobrecostos en tasas de interés, de preocupación reputacional. Entonces, aquí ha habido una destrucción que al final tiene un sello y es, pues se cayó el valor patrimonial de la acción, ha Mm. tenido caídas de hasta el 40%, que termina afectando el patrimonio de cientos de miles de colombianos y de toda la nación. Entonces, yo sí creo que se puede lograr un ordenamiento en Ecopetrol y con los recursos de Ecopetrol, de la mano de lo que se ha venido haciendo con ISA, ir haciendo un proceso de transición ordenada hacia ese tema de las nuevas energías, por ejemplo. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Quien crea que eso pasa de la noche a la mañana está equivocado. Y finalmente, ¿quién les dijo a ellos que un país que genera 0,6% de los gases de efecto invernadero ahora le tiene que solucionar los problemas a los que sí generan gases de efecto invernadero de forma masiva en China y en otros países del mundo? Ese no puede ser Mm. el camino. O sea, nosotros no tenemos por qué ser los mártires de la humanidad y afectar nuestra propia dinámica de crecimiento Mm. local. Ok. Bueno, la subida del salario mínimo, ¿qué opina usted de esa subida del 23% que nunca se había visto en Colombia? ¿Usted Mire, lo habría hecho? mire, ha habido dos decisiones que se han tomado en la historia del país de aumentos muy por encima de inflación más productividad. Una fue la del 2026 de Gustavo Petro y dos fue la del 2022 de José Manuel Restrepo. Yo fui criticado incluso por la ortodoxia económica, porque afortunadamente yo tampoco venía de la ortodoxia económica. Yo me describo como un economista con corazón. En ese momento, cuando me preguntaban por qué lo hizo, mi tesis era para garantizar el salario vital o el salario digno. Si usted revisa mis columnas, hay varias de ellas hechas sobre el tema del salario digno o el salario vital. Yo creo firmemente en eso. En ese momento, 2022, con ese aumento yo logré ¿De alcanzar cuánto fue? ¿De qué porcentaje fue? casi unos 6 puntos porcentuales por encima de inflación más productividad. En ese momento, yo llegué al salario vital. El aumento era tal que llegaba a salario vital o a salario digno. Después, el gobierno Petro hizo otros aumentos menores a ese, en términos reales. Nunca habló de salario vital, la verdad. Solo volvió a hablar de salario vital en 2026. O sea que es falso afirmar que ellos lo hicieron desde antes. En 2026 vuelve y habla de salario vital con un concepto distinto de salario vital. Ya viene otra película, otra historia. Sacan un estudio, creo que de la OIT, en donde afirman que hay un nuevo valor de salario vital y con base en eso toman la decisión. Yo en ese momento dije explícitamente en el país que esa decisión, o por lo menos ese borrador de decreto, era una chambonada. No le hice la crítica a tratar de llegar a un salario vital. Crítica que, entre otras, además, habría que evaluar bien qué es lo que dijo la OIT, porque la OIT tiene discusiones sobre realmente el propósito de ese estudio. Pero
En ese momento yo lo que dije es, el gobierno se equivocó en que sacó un decreto que es violatorio de la ley que regula este tema. Y lo va a tener que corregir. Está mal hecho. Chambón. Y efectivamente, dicho y hecho, ¿qué dijo el Consejo de Estado? Ajuste el decreto, porque el decreto está mal hecho. El gobierno tuvo que ajustarlo. Y la primera persona que salió a defender de que se mantuviese el aumento fui yo, públicamente. Y pedí que se mantuviese, que se revisase el decreto. Pero también dije públicamente, y aquí lo digo, dejemos la bobada. Aquí solamente estamos hablando de conceptos minimalistas. Son las pequeñeces que tienen los colombianos para discutir temas económicos. El pequeñismo, así lo describe Juan Carlos Echeverry. Debemos dejar de hablar de salarios mínimos y pensar más bien en salarios máximos. Y cuando yo hablo de salarios máximos, me estoy refiriendo a los más recientes estudios, incluso que hace la Universidad de Harvard sobre este tema, en cómo lograr más oferta. Es que la preocupación aquí en el país, para que esto sea completo y no se quede en una chambonada, es cómo generamos más oferta para que existan mejores posibilidades de remuneración y a partir de allí exista la posibilidad de remunerar con mayores valores a los trabajadores. Esa es mi tesis y eso es lo que yo he dicho públicamente. Ok, bueno, hablemos del TLC con Estados Unidos. Defenderlo, renegociarlo, ampliarlo, ¿qué opina? No, claro que defenderlo. O sea, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos ha sido uno de los aportes más importantes en la historia comercial y de inversión y de turismo entre Colombia y Estados Unidos. Es una relación que entre bienes y servicios vale más de 50.000 millones de dólares. Claro, me van a decir alguien, pero es una balanza comercial deficitaria, obvio, pero es que simultáneamente hay una balanza de servicios superavitaria y simultáneamente hay una balanza de inversión muy superavitaria. Ujú. Cuando uno lo mira todo en su conjunto, Colombia sale a ganar, pero además sale a ganar porque mejora el bienestar de los consumidores, porque la mayoría de los que exportan son micro y pequeñas empresas, la mayoría, porque ha logrado desarrollar sectores claves de la economía como confecciones, fruta, café, ya hablé de confecciones, la industria, las industrias eléctricas, equipos eléctricos, y porque nos ha permitido también recibir más de 5.500 millones de dólares en inversión extranjera directa y más de 1 millón de americanos que vienen a visitarnos por turismo. Entonces, los acuerdos hay que verlo en una dimensión amplia. Habrá seguramente que afinar cosas o ajustar cosas y para eso existe la comisión administradora, pero en términos generales es uno de los aportes más importantes a la vida económica del país. Bueno, ¿y a China cómo lo ve? ¿Como un socio estratégico, un riesgo geopolítico? ¿Cómo lo ve? Yo creo que China, y hay que abordarlo en esa perspectiva, China es una nación importante, muy valiosa desde la perspectiva de la diplomacia colombiana, que hay que abordarla con sentido pragmático. Con sentido pragmático es un actor importante, sobre todo para la inversión extranjera directa. No es que llegue mucho dinero de China realmente para inversión, pero hay muchas más oportunidades hacia adelante. Tiene una potencia de exportación importante para el país. Desafortunadamente está muy concentrada en commodities, luego ese no debería ser el propósito, deberíamos ver cómo lograr aprovechar más a China en agroindustria. Yo, por ejemplo, abrí el negocio del mercado de carne a China, fortalecí el de banano a China y fortalecí el de café a China. Y eso fue incrementando, pero todavía sigue siendo muy poco lo que nosotros le vendemos de productos distintos a los commodities tradicionales de minerales y de hidrocarburos a China. Si queremos realmente fortalecer a China, hay que multiplicar turismo, multiplicar inversión y multiplicar comercio de bienes distintos a los commodities hacia China. Hoy no es así. Hoy Ujú. dista mucho de serlo, pero hay que hacer el esfuerzo. En el marco de lo anterior, yo creo que se puede manejar una relación diplomática, pragmática con China, sin necesidad de firmar un acuerdo de libre comercio con China, sin necesidad de firmar el acuerdo de la ruta de la seda con China, pero que nos permita avanzar en este relacionamiento en esa dirección. Bueno, dejemos los temas económicos un poco de lado y vámonos con la familia. Abelardo de la Espriella repite que su bandera es proteger a la familia. Si una familia es diversa, por ejemplo, si hay una hija lesbiana, un hijo gay, padres del mismo sexo, ¿eso sigue siendo una familia que merece protección? Nosotros nunca hemos dejado de reconocer la posibilidad de la existencia de parejas gay. Por el contrario, respetamos lo que existe hoy a nivel nacional, tanto en la ley como en la constitución política. Yo particularmente he sido además un defensor de esa posibilidad. Eso no significa que nosotros no trabajemos por la familia tradicional, como está hoy concebida para la mayoría de los colombianos.
es que las minorías no definen las políticas públicas para las mayorías. Este país tiene que ser consciente de que respeta a la minoría, pero que tiene que trabajar por las mayorías del país. Y las mayorías del país tienen familias tradicionales. Y ahí hay que respetar sobre todo los derechos de los niños. Nosotros no podemos poner en entredicho los derechos de los niños porque estaríamos afectando ahí hacia la familia, como los derechos de las mujeres también. Y naturalmente los defenderemos y los respetaremos. Bueno, ¿y qué postura tienen frente a la educación sexual y de género en los colegios? ¿En qué sentido? Claramente yo estoy totalmente de acuerdo en que exista educación sexual, ni más faltaba, Mm, y en eso no tengo la menor duda. Ahora, lo que creo que es importante decir es que no podemos terminar en la ideología de género, que es distinto, y sobre todo ujú. con los niños, porque es que a quienes se les pone en entredicho es a los niños. Nosotros no podemos desarraigar los asuntos biológicos, fisiológicos, para que la cultura defina cuál es el género, sobre todo en los niños, porque ahí terminamos, por ejemplo, en tratamientos hormonales sobre los niños. Si los colombianos queremos que existan tratamientos hormonales para que haya cambio de sexo en los niños, pues yo no comulgo con esa tesis. Y mucho menos también, aún si hubiese respaldo de los padres. Hay que dejar que Ujú. la gente madure y que en su adultez tomen las decisiones que tengan que tomar. Pero ojo, mire los problemas que estamos teniendo hoy en hospitales en Cali, por ejemplo, de niños a quienes se les hizo tratamiento hormonal y que hoy están preocupados porque ellos no querían tomar esa decisión. Entonces, ¿a quién terminamos afectando? A los niños. Yo sí Mm. creo que hay que ser muy cuidadoso con el tema de ideología de género, sobre todo por los niños. Los niños tienen que ser nuestra primera causal de protección en esta sociedad y tenemos que respetarlos. Gracias. Vamos a unas preguntas rápidas de sí o no. La primera ya me la contestó. ¿Subiría el IVA? No, al contrario, hay que No, bajarlo. hay que bajarlo. Eso me decía. ¿Subiría la edad de la pensión? Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es ir preparando una nueva reforma pensional. Y la nueva reforma pensional tiene que estudiarse muy bien. Esta reforma pensional como está va a necesitar de otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar. Luego hay que volver a barajar y hay que ir preparando el camino hacia adelante porque en 10 años esta reforma pensional es insostenible fiscalmente. O sea, pero sí ve una edad de pensión de jubilación para hombres de 62 y de 60 para mujeres, por ejemplo. A corto plazo lo veo difícil porque ya nos metimos en esta reforma pensional. Vamos a requerir otro tiempo para una nueva reforma pensional. ¿Mantendría el acuerdo de paz con las FARC? A ver, vamos ¿O por digamos, partes. avanzaría en ese proceso? Yo creo que el proceso de paz total ha sido un fracaso total y creo que eso hay que revisarlo de fondo, de raíz, para garantizar que exista verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso no se ha cumplido en el proceso de paz total actual. Me parece que ese proceso es un fracaso. Hay que volver al ejercicio de la autoridad para que exista voluntad real de paz y a partir de allí seguir avanzando en el proceso. Lo que ya se firmó, pues está en marcha, pero simultáneamente también hay que revisar algunos de esos asuntos que se acordaron y que no están funcionando. Me refiero a la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, porque eso no está funcionando. Se planificó para un periodo de 10 años con extensión de 5 para sentencias definitivas. En 10 años ha habido solamente 2 sentencias definitivas, muy poco, muy pobre, y cerca de 300 imputaciones, 70% de ellas han sido para integrantes de la fuerza pública. Por lo menos hay una discusión de equidad. ¿Dónde están las sentencias para integrantes de las FARC? Entonces, a mí sí me parece que eso merece una revisión de fondo también y de raíz. ¿Apoyaría una reforma a la justicia? Yo digo que hay que fortalecer la justicia y eso hay que hacerlo de la mano de la rama judicial. ¿Cree que Colombia necesita cadena perpetua para crímenes atroces, por ejemplo, o para violadores? Para violadores de niños, para abusadores de niños, sin duda alguna. Una para Colombia One. Colombia One tiene como una de sus principales audiencias a los colombianos en el exterior. ¿Qué mensaje quisiera enviarles a ellos? Mire, yo, no solamente para los colombianos en Estados Unidos, sino en el mundo entero, hay más de 6 millones de colombianos. Recientemente tuve una reunión con varios de ellos y un poco mi mensaje es, yo los necesito como los mejores aliados para esta estrategia del vicepresidente de conectar a Colombia con el mundo. Yo los necesito deliberantes, protagonistas, actuando, proponiendo, construyendo redes alrededor de esos temas de tecnologías de cuarta revolución industrial, de nuevas energías,
de los temas de seguridad, de la nueva relación con Estados Unidos, del fortalecimiento de las relaciones con Asia, que es una de mis prioridades, entre otros temas. Y yo necesito que ellos sepan que voy a trabajar en una estrategia gerencial para que los consulados y las representaciones diplomáticas le exijan a los embajadores y cónsules resultados de efectividad, porque muchos de ellos se sienten huérfanos en Estados Unidos o en España. Y parte de eso pasa porque las representaciones consulares y diplomáticas están muy aislados de los colombianos en el exterior. Casi que se olvidan de ellos. Me parece que es importante exigirle también a esas representaciones diplomáticas, así como debe haber un buen servicio al colombiano migrante, también tiene que haber atracción de inversión y generación de comercio en el país. Menos burocracia diplomática y más ejecución desde esa tarea. Y la ñapa, con esta ya cerramos. Usted ha sido rector de universidades importantes. ¿Qué diagnóstico tiene de la educación superior hoy en día? Hombre, yo siento que hay o ha habido un proceso de ideologización del sistema educativo. Esa ideologización se nota en la destrucción y marchitamiento del ICETEX. Yo creo que ha habido un esfuerzo, y se lo valoro al gobierno, de inversión, especialmente en universidades oficiales, digamos, como de nivel regional, no las grandes, las más reconocidas, llamémoslo así, en estándares de calidad. Y yo lo veo cuando visito la surcolombiana, cuando visito, bueno, otras universidades del país. Eso es positivo porque significa que ha llegado recurso a esas universidades. Desafortunadamente ha habido un desconocimiento del sistema mixto de educación superior colombiano, como si no existiese, cuando es la causal por la cual tenemos calidad en investigación, en docencia, en aprendizaje en el país. Me parece un total contrasentido haber impuesto un impuesto al patrimonio a instituciones de educación superior privadas, incluyendo colegios, porque eso es puro gasto que termina yendo en contravía de la calidad del sistema educativo. Aparte de que el impuesto al patrimonio para personas jurídicas es totalmente absurdo e irracional, no pasa en el mundo, ¿no? Y lo mismo aplicaría para empresas. Me parece que el actuar en ciencia y tecnología ha sido pobrísimo, no hay recursos, es una celestina, no ha habido ningún interés en desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Y me parece que desafortunadamente no fueron capaces de sacar adelante la única ley que tenía consenso, que era la reforma a la Ley 30. Esa ley tenía un consenso garantizado. Así estuviera al inicio mal diseñada, se logró ajustar, se le puso propósitos de internacionalización, de virtualidad, de agilidad, de innovación curricular, y al final se echaron para atrás. Y se echaron para atrás por un tema que también tiene que ser corregido en educación, y es que la evaluación docente tiene que venir acompañada de acciones en beneficio de los niños y de las familias. Cuando la evaluación docente no tiene acciones derivadas de la evaluación docente, no funciona. Y ahí hay que exigirle a los docentes también que esos resultados de evaluación den lugar a toma de decisiones para que mejore el sistema educativo en materia de calidad. Porque si no, vamos a seguir teniendo niños que no entienden de matemáticas o que leen y no comprenden lo que están leyendo. Y yo creo que ese es un desafío importante hacia adelante. Y valoro la modificación al artículo 86 y 87 de la Ley 30 para darle una forma de financiación distinta, ajustado por el índice de canasta básica de educación superior y no por el IPC a las universidades oficiales. ¿Cuál es mi garantía como vicepresidente? Que vamos a respetar y conseguirle fuente de recursos fiscales para garantizar que eso sea así en esa modificación a los artículos 86 y 87 de las universidades oficiales. Bueno, y desde un gobierno no se puede hacer algo para poner en cintura a la universidad privada, pues teniendo en cuenta los precios exorbitantes por semestre, eso a las claras, no mucha gente tiene acceso a estudiar en los Andes, a estudiar en la Javeriana, a estudiar en el CESA, por los costos. ¿Qué opina de eso? No, yo creo que en eso es muy importante, como en las universidades oficiales y privadas, respetar la autonomía. Pero lo que sí debe existir es un programa por medio del cual se reconozca el mérito y la libertad de las personas, que este gobierno lo desmonta. Llamémoslo ser lo paga o como lo quieran llamar. Eso tiene que volver en Colombia, porque es que ¿quién dijo que ahora se restringe la libertad del estudiante para decidir dónde estudiar y qué estudiar? Claro que se pueden definir montos topes y eso garantizaría que un estudiante pueda estudiar en mejores universidades privadas y obtener el sueño de su vida, porque de lo contrario, tú estás restringiendo las libertades. En nuestro gobierno no se van a restringir las libertades, tiene que haber libertad, libertad para decidir qué estudiar, dónde estudiar. Ese es el valor de un sistema mixto.
Y en ese Ujú, sistema mixto habrán unos estudiantes que tengan la posibilidad de participar en la educación superior privada, otros que tengan la posibilidad y el interés de estudiar en una universidad oficial con calidad, otros que se les reconozca el mérito y puedan estudiar en la universidad que consideren, sea pública o privada, y un ujú. fortalecimiento también de la educación técnica y tecnológica, que yo creo que también tiene que ser un compromiso. ¿Y alguna reflexión final, doctor José Manuel? Hombre, yo creo que la reflexión final es, aquí no se trata de una campaña en donde la gente termina categorizándola, derecha, centro, centro derecha, izquierda, lo que fuere. El país ya está mamado de eso. El país lo que quiere son respuestas de soluciones. Es que la tesis que hemos señalado es que hay una cantidad de personas que nunca ha recibido nada del Estado, que nunca ha vivido de la teta del Estado, que nunca ha dejado de perder la esperanza, que nunca ha dejado de trabajar. Para los nuncas les llegó el momento, por oposición a los de siempre. Y esos nuncas hoy juegan un papel muy importante en nuestra sociedad y están reclamando la salud que no les funciona, la educación que no les funciona, la energía que no les funciona, los servicios que no les funcionan. Es decir, están pidiendo a gritos la participación de un Estado que lo ven ausente, la inseguridad, la extorsión, en fin, miles de circunstancias. Entonces yo creo que llegó el momento de construir para ellos, con ellos, pero con una dosis de esperanza. Algo muy importante, también entender que en este país, pues tenemos que recoger a todos, incluso a los que votaron por el presidente Petro y están insatisfechos, porque para ellos también va esta propuesta. Nosotros no vemos, no reconocemos en ellos personas contrarias, por el contrario, lo vemos como personas que son muy importantes para este proyecto. Y también digo una cosa, cuando gobernemos, gobernaremos aún para los que votaron por Iván Cepeda. Porque yo creo que el país tiene que volver a la tesis según la cual el presidente es símbolo de la unidad nacional, que se perdió completamente en este gobierno. Y ser símbolo de la unidad nacional es trabajar también por todos los ciudadanos, pero con un mensaje importante en nuestro modelo de gobierno. Aparte de que igual diremos o reflexionaremos sobre los problemas que recibamos, porque hay que mostrarle al país eso, nosotros no vamos a gobernar hacia atrás. No vamos a gobernar en el mismo modelo de antes, ni con espejo retrovisor. Es para adelante, papá. ¿Eso qué significa? Que hay que ver cuál es el futuro de país. Ese futuro de país que tiene la oportunidad de su biodiversidad, del mejor talento emprendedor de América Latina, de los territorios de Colombia que son pujantes y que son diversos, de esa apuesta por el 2050 en tecnologías de cuarta revolución industrial, en nuevas energías, en sectores de agrotecnología, de servicios basados en conocimiento, de turismo sostenible, de industria 4.0. Es esa la apuesta a la cual estamos invitando a los colombianos, no a volver al pasado ni a volver al presente, volver al futuro, porque creo que ese es el camino para construir unidad en este país. Bueno, doctor José Manuel, muchas gracias por sus explicaciones, por su tiempo, la generosidad. De verdad que lo apreciamos mucho y pues que tenga una muy buena campaña. Qué se viene en campaña ahora? ¿Qué van a hacer? ¿O cómo es el No, corre-corre? es un ejercicio regional de visitas, de diálogo, de encuentros, de construcción de propuestas, de construcción de país. En esas direcciones estamos. Aquí vamos.